5 de la tarde ya con 21 minutos, hoy está don Leo Dani. Como cada viernes, a esta hora llegan las historias porteñas y regionales, que es un paseo por la identidad de nuestra región de Valparaíso, con entrevistas, relatos y miradas locales contadas a través de los ojos y sentidos del periodista Miguel Chamorro Maldonado. Miguel, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Guillermo Patricio, buenas tardes, don Iván, en los radios controles, a Marcelita, a todo el equipo de la radio y amigos auditores y amigas auditoras de Radio Estela Maris. Aquí estamos y gracias por el cafecito. Está muy bien el cafecito. Hoy día... ¿Tiene que dejar la propina? Sí. Vamos a dejar la propina. ¿Dejamos pan de nuevamente o no? Pancito. Pero dejaremos la propina, sí. Con estas anécdotas de cada viernes, como la situación del pan de la semana pasada y un giro completamente radical de la memoria del pan, hoy día vamos a hablar de algo de memoria de nuestro país, pero algo muy contemporáneo, algo muy simple. Hicimos una cobertura de una obra de teatro. Un reportaje sobre la obra de teatro Los Dominios Perdidos del director Camilo Romero, a quien agradezco a él y a todo su equipo por permitirnos hacer esta cobertura. Un proyecto Fondar. Primero que nada decir que es un proyecto Fondar muy interesante en la modalidad interdisciplinar. Y lo bueno de un proyecto Fondar de estas características es que el contenido o el producto no se queda en la ciudad de Valparaíso o Viña del Mar, sino que hay una incorporación de otras zonas. Entonces, esta es una obra de teatro que se presentó en el Quisco, en la ciudad de La Calera, en Viña del Mar y en Valparaíso. Terminó en Viña del Mar. La cobertura la hicimos en Viña del Mar. Fíjate que hacía grandes rasgos, cuando uno escucha la palabra memoria o memoria reciente, siempre genera como un temor o vamos a hablar de nuevo de lo mismo, tema complejo. Pero aquí es increíble cómo el lenguaje, la estética, el contexto de lo que ocurrió está completamente transformado desde el punto de vista de la puesta en escena. Uno piensa una obra de teatro, actores, drama, protagonista y punto. Pero no, es un colectivo de cosas, y me voy a quedar con una frase que dijo una de las actrices a quien entrevisté: son capas. Son capas. Después del reportaje vamos a hablar en qué consiste estas capas. Pero aquí intervienen el director Camilo Romero, la actriz Gabriela Basauri, el diseñador de vestuario Esteban Maldonado y público de espectadores que nos dieron su opinión respecto a la obra de teatro. Vamos con el reportaje. Vamos, escuchemos este reportaje, este paseo por la identidad de nuestra región de Valparaíso. Ya estamos a pocos minutos de comenzar, así que una vez más reiterar las gracias por estar acompañándonos acá. Muy buenas tardes. Bueno, yo soy Camilo Romero, tengo 37 años, soy de acá de la ciudad de Valparaíso y de la República Independiente de Playa Ancha. O sea, creo que ha sido muy nutritivo, enriquecedor, como primera vez que nos toca salir de la ciudad. Entonces, a propósito como de la adjudicación de este Fondar de modalidad interdisciplinar, tenemos la posibilidad también de presentar nuestro trabajo que ya lleva 8 años desarrollándose y sentir como el impacto, la buena recibida y acogida que tuvo como en esos otros lugares, ya sea La Calera, en el Quisco en este caso, inclusive en Viña. Tampoco nunca habíamos presentado en Viña, siempre como muy porteños para la creación. Entonces, emocionado, feliz. Creo que ir a otros lugares y ver lo que le pasa a la gente en otros lugares y las ganas que tienen también de ver cosas y que la cultura
no es que sea gratuita es la palabra, pero si tengan la posibilidad de acceder a ella, yo creo que eso no tiene precio y pucha, es invaluable para mí y para nosotros como equipo también. Se levantaron los muertos del cementerio, partiendo las cruces del cementerio, porque vienen a explicar la muerte. La obra se llama Los Dominios Perdidos, es la tercera parte de la trilogía de la muerte, que está precedida por 2 piezas escénicas anteriores, que la primera se llama Insurrección en el Paraíso, y la segunda se llama Requiem para una ciudad en ruinas, y esta tercera parte final se llama Los Dominios Perdidos. Llama la atención que para un tema sensible, específico, que forma parte de la historia de este país, el lenguaje sea distinto. Me explico: performance, canto, baile, representación, diseño coreográfico. Esta es una obra que está ambientada en un nuevo lenguaje de lo que es la manifestación teatral y también desde el punto de vista de las nuevas generaciones para captar algo de la historia del país. Sí, o sea, básicamente yo desde la dirección y desde el diálogo como con los colaboradores, diseñadores, coreógrafa, dirección de actores, el chico que compuso el universo sonoro, con todo ese equipo, mi propuesta siempre fue contemos esto que tiene una manera de contarse habitualmente de otra manera, que viene igual dialogando con una estética y una manera de hacer que como director vengo desarrollando hace un tiempo atrás. Entonces quisimos también instalarlo y presentarlo como una pieza plástica más que como una idea biográfica y de personajes a propósito de que los artistas versus, no sé, los militares torturadores y asesinos. No, en realidad quisimos darle otro giro y ponerle el foco en la poética y en la potencia artística. ¿Cómo es para una actriz vivir esta experiencia en la obra con todo el montaje que hay detrás y específicamente la coreografía y el diseño? Pienso que a mí me parece muy interesante la propuesta de diseño porque lo que como que creo que más acentúa tiene que ver con el lugar del discurso o de la imagen visual o de lo que como la coreografía, que no es simplemente una coreografía, también representa una tortura, o los patines también representan un momento específico, el aro, etcétera. Pienso que, para mi gusto, si hubiésemos estado vestidas como en los 80, los 70, es un poco pan con pan también, siento, como hay algo muy fuerte discursivo, político. Y también, de cierta forma, nos representábamos a nosotras, también representábamos el arte de ellos, también representábamos darle voz, dar a conocer. Eran 1.000.000 de capas que se ponían en los cuerpos. Entonces también me pareció interesante la propuesta de estos cuerpos que finalmente son un mismo cuerpo, y a veces somos las actrices, pero a veces también somos las muertas, los muertos, a veces también somos su arte, porque la obra está inspirada también en sus poemas, en sus pinturas, en la música. Entonces, de cierta forma, la visualidad de la obra también permitía poner en nuestros cuerpos, no representar solamente una época, sino que poder viajar por distintos momentos, como volverlo también sin época y también con época, y volverlo también el lienzo de esas obras en nuestros cuerpos, en nuestro rostro. Bueno, la idea del trabajo visual de los vestuarios tenía una carga
más conceptual que las otras obras de la trilogía del director Camilo Romero. Era un trabajo más plástico en función del significado de la muerte. Era contemporaneizar un poco el concepto del luto y poniéndole detalles de alto contraste con el blanco y con el rojo en las terminaciones del vestuario para unificar de manera colectiva el trabajo de la indumentaria en función del tipo de presentación, ya que tenía una carga mucho más performática, más callejera, más circense, era más interdisciplinar respecto a la interpretación del elenco, entonces también había una funcionalidad más plástica de acuerdo a los movimientos que ya interpretaban. Entonces siempre se pensó desde un punto de vista más texturizado y uniformar el concepto del luto en el atuendo del elenco. Hay una trinchera. Hay una trinchera en mi corazón donde los muertos tienen su voz y su ternura encuentre su lugar. Hay una trinchera en mi corazón donde los muertos tienen su voz y su ternura encuentre su lugar. Pienso que las cosas siempre se van repitiendo o van siendo como cíclicas, pero lo que creo que a mí me parece interesante es que quizás esta visualidad la habías visto en otro lado, quizás esta música la habías escuchado en otro lugar, quizás habías visto a muchas mujeres actuar en un montaje, quizás habías visto una obra que hable sobre este tema, pero no sé si quizás habías visto todo eso puesto en distintas capas. Entonces creo que ahí es donde se genera algo que se vuelve quizás también impresionante, es interdisciplinar, son muchas cosas que están sucediendo, son muchos cuadros, son muchos momentos, hay un vestuario, hay un sonido, hay todo como que va generando esta como cebollita de capas.
Mi nombre es Francisca Encina. Bueno, yo soy del área del arte, soy profesora de bailarina y la verdad es que estuvo bien emocionante. La propuesta estuvo súper bonita, muy combinada de hartas artes integradas, fue bonito de ver y siento que fue muy bien incorporada cada arte, como la mezcla del teatro, la danza, el circo, y aparte con una temática súper fuerte, súper bonita de traer al presente y de no olvidar, así que fue bien bonito. Mi nombre es María José Sumariva y me pareció una obra muy emotiva, que realmente se sentía, logré un poco sentir la emoción y el dolor de lo que significó ese momento y para esas personas, algo tan difícil. Y creo que está muy bien representado y encuentro que es una muy buena instancia también de educar a los que no vivimos en ese momento de la historia, lo que se vivió. Intenso, la verdad. La puesta de escena está muy bien hecha. Y la expresión de la actriz es una cosa fenomenal, brutal, la verdad. Y me encantaría que se abrieran más espacios de este estilo. En el último tiempo se han abierto más lugares, pero creo que debería fomentarse un poco más. Eso. Bueno, yo encontré que se tocó el tema de manera muy delicada y con mucha gracia. Además, felicitar el talento de las actrices. Con todo su arte que mostraron, el baile, la coreografía, todo está puesto de manera muy delicada para tratar un tema que es tan difícil y tan doloroso. Conmovedora y llega directamente el mensaje que quiere transmitir a través de las expresiones corporales, que es lo que busca el teatro musical, básicamente. Esa receptividad desde el punto de vista de una obra de teatro que llama mucho la atención, la estética de la música con la temática. O sea, igual fue un riesgo, y a mí me gusta correr riesgo, de siempre. Entonces, no sabía qué iba a pasar hasta que la presentamos y cómo le iba a recibir la gente. De hecho, recuerdo estar viéndola por primera vez en el Quisco y yo pensando y sintiendo como director y al mismo tiempo espectador, dije, la gente no está entendiendo pero nada. Y yo también me di cuenta que es un error, que básicamente el elenco y la composición plástica y el diseño del vestuario, desde lo simbólico hasta lo literal que también aparece y en el formato de los textos que utilizamos para darle sentido a esta puesta en escena, sí le hace sentido a la gente. ¿Cómo sentiste la obra conjunto de este experimento de sacar la obra a otros lugares de la región de Valparaíso, sabiendo que es más grande la región de Valparaíso, y si tienes como desafío a futuro llevarla, por ejemplo, al norte de la región de Valparaíso o hacia el lado de la cordillera? O sea, a mí me interesaría mucho hacer una circulación, por eso hoy la grabamos, tenemos 2 grabaciones en 2 formatos, en el teatro ayer y hoy acá en el espacio público, y el siguiente paso es postular una circulación nacional. ¿Y cómo sentiste la recepción del público? No, maravillosa. Digo que, de hecho, estoy emocionado todavía y porque es difícil hacer teatro en general, es difícil el arte, es difícil llegarle a la gente. Normalmente mi enfoque siempre ha sido no que me vengan a ver mis pares. No es de mi interés que vengan mis colegas a verme, no es porque haya algo negativo en eso, pero yo hoy veo al público y había 1 o 2 colegas y no sé si habían 100 personas, 98 no conocía a nadie. Había mucha familia. Sí, eso es interesante, la gente quiere ver teatro y quiere ver cosas nuevas, propuestas distintas y no todo gira en torno a la industria creativa que tiene que ver como con los rostros de la televisión o la gente más famosa, sino que también hay teatro que tiene contenido, sentido y otra manera de hacer. Cinco de la tarde ya 42, historias porteñas y regionales, un paseo por la identidad de nuestra región de Valparaíso. Miguel, cuéntanos un poquito más. Bueno, para ir redondeando, analizando y contando parte de esta obra de teatro, en su conjunto es una obra de teatro regional, hecha en Valparaíso, para la región de Valparaíso, porque lo decía Camilo Romero, que se presentó en el Quisco, sí, en La Calera, en Valparaíso y en Viña del Mar. El sábado 23 fue presentada en Valparaíso, en el aula magna de la Escuela de Derecho de la Universidad del Paraíso, y el domingo 24
que cerró el ciclo en un espacio abierto afuera del Palacio Vergara. Tú entenderás de que estamos en otoño, todavía no entramos en primavera, hacía mucho frío ese día, pero estaba agradable para ver la obra de teatro, además que con el ambiente del aire, el viento, se produjo una atmósfera especial. Y lo otro que seguramente estará escuchando Camilo, le mandamos saludo, una puesta en escena bastante llamativa del esfuerzo, no es menor, porque estos proyectos que son del Estado, que dan un dinero de todos los contribuyentes para poner puesta en escena, postulaciones, proyectos, ojalá se pueda hacer a nivel regional. Entonces hizo un esfuerzo, ojalá le resulte una segunda propuesta de presentarlo en toda la región o en el país. Entonces se aplaude el esfuerzo para un trabajo que se ve que está compuesto por él, escrito por él, adaptado, compuesta por música también ad hoc para la puesta en escena y con actrices, eso me olvidé de decir, 10 protagonistas actrices, de las cuales en su conjunto eran actrices bailarinas. Y entre ese grupo, 2 o 3 con especialidad en dramaturgia. Todas de Santiago. Entonces, interesante, y lo que llama la atención la familia y las nuevas generaciones para ver obras de teatro, que la última obra de teatro que yo vi aquí en Valparaíso, no recuerdo cuándo fue, pero fue hace mucho tiempo. Entonces, y este último tiempo, con la experiencia tanto en el extranjero como acá, me he dado cuenta que hay nuevos lenguajes en el teatro. Se está incorporando mucho la danza, la estética, entonces eso llama la atención. Tal como decía la actriz Gabriela Basauri, hacer una obra de teatro con una trama y los personajes representando los 80 es como sin desmerecer aquella época, pero es la evolución de los tiempos que yo llamo. Así que bien interesante, y bueno, esperemos que a Camilo, y si genera otro proyecto, que nos avise, nos invite para estar divulgando dónde van a estar. Y ojalá, aquí yo espero, una opinión reflexiva, sean puestas en escena para la gente de San Felipe, la gente de La Ligua, Petorca, que la región no se concentre solamente en su capital o la provincia urbana como Viña del Mar, Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana, etcétera. Le damos las gracias a Camilo entonces. Miguel, vamos a hacer un pequeño paréntesis musical, ya regresamos para ir despidiendo y adelantar algo para el próximo viernes. Me parece muy bien, Guillermo Patricio.